reitero mi bienvenida, muchachas, mi agradecimiento por tomarse el tiempo para estar en la tarde de hoy en el desarrollo de este módulo y evidentemente para poder socializar la materia para Ana y para Ariana. Bueno, iniciemos entonces con la definición de lo que es el derecho laboral. Cuando nosotros hablamos de derecho laboral, de derecho del trabajo, ¿ok? De legislación laboral incluso. Nosotros nos referimos a esa rama del derecho que se va a encargar de regular, de normar el conjunto de relaciones, o que esas relaciones laborales que se van a dar entre los empleadores y entre los empleados, o bien sea el patrono y el trabajador. ¿Cuál es el objetivo principal? Vamos a decir cuál es la razón principal que busca esta rama del derecho. Es establecer un conjunto de normas jurídicas, ¿ok? O un marco legal, como bien lo dice aquí el material que estamos compartiendo, que vele o que garantice la protección de los derechos laborales, ¿ok? Vamos a decir de ese grupo débil que nosotros, o ese débil jurídico, que en este caso nosotros llamamos los trabajadores, ¿ok? De velar porque tengan unas condiciones de trabajo justas, unas condiciones de trabajo dignas y seguras, y del mismo modo velar por la resolución adecuada de los conflictos laborales. Aquí, cuando nosotros estudiamos o andamos un poco en lo que es la conceptualización o la definición del derecho laboral, se dice que es un derecho mixto. Ariana o Ana, ¿me pueden decir por qué ustedes consideran que es un derecho mixto? Sin temor a equivocarme, porque estamos para eso, justamente para compartir ideas. Bueno, yo considero que es mixto porque hablamos de un derecho privado y de un derecho público. Creo que es por eso, porque hablamos de un derecho de las empresas privadas y del ejercer el derecho laboral desde el punto de vista público, administrativo. Creo. Exactamente. Decimos que el derecho del trabajo en su naturaleza es un híbrido, ¿ok? Está compuesto, bien sea, está integrado por normas tanto de derecho público y por normas de derecho privado. Entonces, por eso nosotros o se le asigna ese nombre de derecho híbrido, de derecho mixto, ¿ok? Dentro de la relación laboral o dentro vamos a decir, del derecho laboral, nosotros vamos a encontrar una serie de elementos. De primera mano, nosotros encontramos la prestación personal del servicio, ¿ok? Que este trabajador o este colaborador presta el servicio o desarrolla sus funciones, cumple su trabajo, ¿ok? A cuenta propia, no coloca a otra persona a desarrollar su trabajo, ¿ok? La prestación del servicio siempre se da de forma personal o la ejecución de esas funciones. De segunda mano, para que exista una relación laboral, tiene que haber una relación de dependencia, una relación de subordinación. ¿Entre quién? Entre el patrono y el trabajador, ¿ok? O en este caso, entre el empleador y el empleado. Y evidentemente la razón principal de ser de toda relación laboral es una remuneración, ¿ok? La remuneración que se establece, ¿ok? En ocasión a la prestación personal de ese servicio. De aquí decimos, pues bueno, que los sujetos intervinientes en esta relación de trabajo, ya sabemos, lo mencionamos hace un momento, el empleador, ¿ok? Y el empleado o el patrono del trabajador, también como nosotros lo podemos determinar. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda con la definición, con los elementos que componen esto? No, de mi parte no. Perfecto. Bueno, Ariana Muy está. buenas tardes, profe. No, Bueno, genial, Ariana, mil gracias. Entonces, seguimos con la siguiente lámina, vamos a seguir con el desarrollo. Vamos a hablar, entonces, ustedes ya tienen que saber las fuentes del derecho. Saben que para generar para cualquier tipo de rama del derecho, nosotros contamos con unas fuentes, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho del trabajo, evidentemente acá en Venezuela, nos remontamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la cúspide de esa pirámide, ¿bien? Nosotros vamos a verificar o vamos a leer ustedes en el momento que se encuentren estudiando, repasando la materia, nos dirigimos a lo que es el artículo 87, 88, 89, ¿ok? De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y aquí hay una serie de principios, de preceptos que, pues bueno, vamos a decir que va a dar fuerza a lo que es
el derecho al trabajo en Venezuela. El artículo 87 se refiere al derecho al trabajo de todos los venezolanos y venezolanas. El 88 recoge o abarca lo que es la igualdad de género o esa no discriminación en el ejercicio del trabajo. Y finalmente el artículo 89 recoge esa protección que brinda al Estado, ¿ok? A ese conjunto de trabajadores, ¿ok? Esa protección que da al Estado a esa relación laboral. Además, pues bueno, en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, yo diciéndoles que tengan la ley del trabajo y se me quedó en el carro, me disculpo con ustedes, pero nosotros no, nos remontamos al artículo 1, ¿ok? De la Ley Orgánica del Trabajo, vamos a ver si lo puedo ver aquí, porque la tengo descargada. Allí nos habla del trabajo como un hecho social. Entonces, ese artículo 89 promueve el modelo social, ¿ok? Como modelo de las relaciones laborales. Nos habla del trabajo como un hecho social. ¿Alguno de ustedes tiene allí la ley del trabajo en la mano? Estoy tratando de abrirla, pero no me abre porque el internet está muy lento. Ok, bueno, entonces tenemos artículo 1, el objeto de la ley. Vamos a darle una leída rápida. Esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social, que era lo que les venía comentando, y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de las riquezas socialmente producidas y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho de justicia. Asimismo, seguimos en el siguiente párrafo. Nos indica que regula las situaciones y las relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios. Esto quiere decir de la relación laboral, ¿ok? Protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de la familia y del conjunto de la sociedad. Entonces, súper importante esto, recuerden que aquí, evidentemente, en el objeto de la ley, se tiene como la preservación, la protección del trabajo como hecho social. Seguimos entonces con la siguiente fuente del trabajo, que son los tratados internacionales. Se refiere a todos esos convenios que han sido firmados, ¿ok? Por el Estado venezolano en el ámbito laboral. Del mismo modo, dentro de esos tratados, podemos citar lo que son los acuerdos que se han establecido con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, asimismo también como esa serie de principios, esa serie de derechos y de preceptos que han sido recabados en varias cartas de derecho, evidentemente como tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguimos con el conjunto de leyes y reglamentos. Evidentemente, la Ley Suprema del Derecho Laboral aquí en Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras como esa normativa central. Bien, dentro de ese conjunto de leyes orgánicas también tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, muy importante, que es la que se encarga de regular justamente el sistema de seguridad social en Venezuela, eso lo vamos a ver más adelante, y la Ley Orgánica, lo que es la LOXIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Entre los reglamentos, pues bueno, los centrales tenemos el reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo y el reglamento también de la LOXIMAT. Seguimos con las fuentes del derecho. Ay, aquí están, perdón, coloqué la diapositiva donde no era. Tenemos las costumbres y las prácticas laborales, ¿ok? Que siempre sabemos que la costumbre, pues bueno, es ese conjunto de conductas repetitivas, ¿ok? Que pueden llegar a influir sobre la interpretación de las normativas o de cualquier conjunto de normas de carácter laboral. En casos muy puntuales, ¿ok? Las prácticas de carácter laboral como les dije hace un momento, son repetitivas o son arraigadas, ¿ok? En una organización, pueden ser reconocidas como una fuente, pero siempre como una fuente complementaria. Cuando nosotros hablamos de la costumbre y de la práctica, es una fuente complementaria, ¿ok? Del derecho del trabajo. Tenemos la jurisprudencia. ¿Qué me dice qué es la jurisprudencia? ¿Cómo se define lo que es la jurisprudencia? Bueno, aquí les tengo el concepto. Bueno, aquí lo estamos leyendo. Bueno, es un conjunto de decisiones que se toman ya como a nivel de Tribunal Supremo de Justicia. Esos son y que se hacen, en muchos de los casos se hacen como como una ley, o sea, que se tiene que cumplir, se Es debe cumplir. La jurisprudencia es ese conjunto de sentencias, ¿ok?
Decisiones judiciales, sentencias, acuérdense, la jurisprudencia, sentencias, cuando estén defendiendo tesis, jurisprudencia, sentencias. Cuando les mandan a hacer los análisis jurisprudenciales, que tienen que buscar una Una sentencia, que no sentencia. olvidar, por favor. Entonces, se refiere a ese conjunto de sentencias, ¿ok? Pero especialmente las que provienen de los tribunales laborales y evidentemente de la Sala de Casación Social del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Esto sí es una fuente directa, constituye una fuente súper importante en lo que se refiere al derecho laboral. Porque la jurisprudencia, su importancia reviste en que me puede ayudar a interpretar normas, esto quiere decir, me puede ayudar a interpretar ciertos artículos de la ley donde yo tenga duda o donde haya ambigüedad de interpretación, ¿ok? Puede establecer precedentes y del mismo modo aclarar situaciones o asuntos legales específicos, evidentemente en el ámbito o en la rama del derecho laboral. Y tenemos la doctrina laboral. Cuando hablamos de doctrina es ese conjunto de estudios, ¿ok? Los análisis de expertos, las opiniones de los expertos y de los estudiosos del derecho, en este caso de esos expertos y estudiosos de la rama del derecho laboral o de derecho del trabajo, ¿ok? También puede considerarse una fuente auxiliar, no una fuente directa. Evidentemente, este conjunto de estudiosos del derecho laboral pueden contribuir también con las interpretaciones de la ley, con interpretaciones, ¿ok? También vamos a decir, de cierta situación jurídica en concreto, y del mismo modo lo que nos ayudan es, como aquí lo dice el material, enriquecer lo que es la comprensión de la norma jurídica, la comprensión de ese conjunto de normas jurídicas en el ámbito laboral. Entonces, de verdad que muchachos, es importante que si nosotros estamos estudiando derecho, las diferentes ramas del derecho, siempre tenemos que, cuando nosotros tenemos un problema, yo no sé si a ustedes les ha pasado en su ámbito laboral, si ustedes trabajan, no tengo el gusto de conocerlos un poquito más a fondo, o cuando nosotros queremos ver o dar solución a un problema, lo que nosotros decimos es váyanse a la fuente. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos a siempre tener en cuenta las fuentes del derecho, ¿ok? En cualquiera de las ramas que nosotros nos encontremos estudiando. Cuando decimos, váyanse a la fuente, vamos a decir, vámonos a ver qué nos dice la Constitución, vámonos a ver qué nos dicen los tratados internacionales, vamos a referirnos, vamos a buscar la ley orgánica del trabajo, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros tengamos dudas, nosotros queramos analizar una situación determinada, queramos analizar un artículo, un conjunto de normas, nos vamos a las fuentes. Bueno, aquí, esa fue la diapositiva que se me saltó, tenemos las características del derecho laboral. Son unas características cortas, son concisas, pero siempre es bueno que la tengamos a mano. Nosotros hablamos del derecho laboral, que es un derecho dinámico, ¿ok? Porque el derecho no es estático, ni el laboral, ni en ninguna de sus ramas. El derecho es algo que siempre está en una constante evolución, ¿ok? El derecho siempre va a la par de las necesidades que surgen en la sociedad, ¿ok? Es expansivo porque siempre busca como abarcar más. Evidentemente, el derecho laboral surgió, vamos a decir, abarcando competencias muy básicas o abarcando situaciones muy determinadas, ¿ok? Pero a raíz de ese dinamismo, de esa misma característica, de ese proceso socioeconómico de la sociedad, pues bueno, se ha tenido que ir actualizando y va abarcando evidentemente pues muchas más competencias, ¿ok? Es un derecho de carácter social, como lo hablábamos hace un momento, porque representa los intereses de la sociedad eh, muy ampliamente, o vamos a decir, representa los derechos aquí del débil jurídico, que es el trabajador o ese conjunto de trabajadores, ¿ok? Es un derecho específico, porque ya va dirigido a lo que es analizar, interpretar y proteger lo que es la relación laboral, los deberes y derechos, ¿ok? De ambas partes, de ambos sujetos de la relación laboral, tanto de los patrones como de los empleados, ¿ok? Y es autónomo, porque a pesar de que forma parte del derecho positivo, tiene una normativa propia, ¿ok? Como lo vimos, tiene sus fuentes propias, tiene sus leyes propias, ¿ok? Entonces, de verdad, y como lo mencionamos hace un momento, que la compañera dio una buena definición, es un derecho híbrido, ¿ok? Un derecho mixto. Aquí, cuando nosotros hablamos, quiero hacer un paréntesis de algo que se me escapó y que es muy importante. Cuando nosotros hablamos
de la relación laboral, de los sujetos, ¿ok? Del derecho laboral, nosotros hablamos de empleados y de trabajadores, pero la ley tiene ciertas excepciones del ámbito de aplicación del derecho laboral. No son, o vamos a decir, no están amparados por la Ley Orgánica del Trabajo los cuerpos armados. Eso si ustedes lo anotan, si no, pues yo les voy a compartir tanto estas diapositivas como una guía, ¿ok? Pero ustedes que en el momento que estén haciendo el repaso, por favor se dirigen al artículo 5, ¿ok? De la Ley Orgánica del Trabajo, que allí se encuentran en el artículo 5, 6 y 7, lo que son las excepciones del ámbito de aplicación, ¿ok? De la Ley Orgánica del Trabajo. De primera mano tenemos los cuerpos armados, ¿ok? Segundo, tenemos los trabajadores al servicio de la administración pública. Aquí se dice que los funcionarios públicos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, ¿ok? Se rigen por la ley del Estatuto de la Función Pública. Bien, en todo lo relativo a lo que es ingresos, egresos, ascensos, ¿ok? Suspensiones, vamos a decir, conductas, la estabilidad, bueno, en sí, todo lo que es esa relación laboral, pero de los empleados de la administración pública, ellos no se rigen por la ley orgánica del trabajo, sino por la ley del estatuto, ¿ok? De la función pública. Y finalmente tenemos a las personas o a esos trabajadores que trabajan por cuenta propia, lo que son los servicios profesionales, ¿ok? Ese conjunto de personas, ese conjunto de trabajadores que presten servicios profesionales o por contratación de honorarios. Para nosotros ubicarlos más fácilmente, son esas personas que realizan el trabajo y te entregan una factura por la prestación de sus servicios. ¿Ok? Entonces es súper importante tener en cuenta esas excepciones del ámbito de aplicación. Cuerpos de la Fuerza Armada, trabajadores al servicio de la administración pública, bien, y servicios profesionales. ¿Bien por acá? Sí, Bueno, genial. Seguimos entonces con los principios constitucionales. Estos principios constitucionales se refieren a ese conjunto de preceptos que se van a encargar de regir, ¿ok? Todo lo que son las relaciones laborales, lo que se va a encargar de regir lo que es el derecho laboral. Aquí ustedes tienen citados los artículos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo. Estos muchachos de unas muchachas, perdón, que son las que están acá presentes, les digo que es súper importante. Para mí es lo más importante de este primer módulo. Tener claro los principios constitucionales, ese conjunto de preceptos del derecho laboral, porque esto es lo que nos va a ayudar a identificar situaciones, nos va a ayudar justamente a identificar y aplicar las diferentes normas, ¿ok? Nos va a ayudar a entender los diferentes artículos. Entonces, de verdad, súper importante, les doy el tip. De una vez les digo que esto es punto de evaluación, los principios constitucionales. Entonces, hablamos del principio de intangibilidad y progresividad. Vamos a ver si logro tener aquí la ley orgánica y nos vamos al artículo 18. Ok, los principios. Me pasa que no lo tengo aquí enumerado, pero bueno, como ya nosotros hablamos de que el trabajo es un hecho social y evidentemente goza de protección del Estado, los primeros principios, perdón, es que me vi una información aquí y me distrae. Tenemos el principio de intangibilidad y progresividad. ¿A ustedes qué les suena eso? Pero nosotros hablamos de algo progresivo, es como algo que va en crecimiento, ¿sí? sí, Algo que se desarrolla con el tiempo. Entonces, a esto se refiere. Cuando hablamos de la intangibilidad y la progresividad, se refiere a que tanto las condiciones de trabajo como los derechos laborales nunca pueden ir en detrimento, ¿ok? Y por el contrario, siempre tienen que ir no pueden sufrir desmejoras y siempre tienen que ir la tendencia es que tienen que tener un progresivo desarrollo. ¿Okay? Siempre las condiciones y los derechos del trabajador deben ir en desarrollo, por eso se le dice progresividad, y nunca pueden ser desmejorados. Como segundo principio tenemos el principio de la irrenunciabilidad. Los trabajadores, por más de que firmen un documento que digan yo renuncio a mis derechos como trabajador, eso es totalmente nulo. Los derechos de los trabajadores se amparan desde el nivel constitucional, ¿ok? Ninguna persona puede renunciar a sus derechos
laborales. Vamos a tenerlo aquí en el artículo 19 y renunciabilidad de los derechos laborales. Nos dice, en ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan, ¿ok? A los trabajadores y a las trabajadoras. Cualquier transacción, cualquier convenio que se haga para que vaya en detrimento de dichos derechos van a ser totalmente nulos y no serán, vamos a decir, reconocidos. ¿Okay? Ningún convenio ni ninguna transacción ni ningún acuerdo pueden ir en detrimento de para que ese trabajador renuncie a sus derechos laborales como tal. Seguimos con el principio de favor. ¿Qué les suena a ustedes a eso? ¿Que tienen la ley, pudieron abrir la ley o lo han podido ver No, no lo anteriormente? hemos visto, no, yo no lo he visto, pero sí el principio de favor es como algo muy importante en el derecho laboral, sobre todo porque busca proteger y favorecer al trabajador. Exactamente. Ese lo tenemos también en el artículo 18, en el numeral 2. Seguimos entonces con el principio de igualdad. El principio de Claro. igualdad, también igualdad tanto en la equidad de género como en la no discriminación. Aquí lo tenemos normado en el artículo 20, también el artículo 20 y 21, muchachos. 21. Está. Igualdad y equidad de género, el Estado garantiza la igualdad y la equidad tanto de mujeres como hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los patronos van a aplicar criterios de igualdad y de equidad en la selección, capacitación, ascenso, estabilidad laboral, formación y remuneración y están obligados a fomentar la participación paritaria. O sea, esto quiere decir participación a partes iguales, ¿sí? De mujeres y hombres en las responsabilidades de la dirección en el proceso del trabajo. Entonces, igual cuando hablamos de la no discriminación, se refiere a que están prohibidos cualquier acto de discriminación por distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso a las condiciones de trabajo, ¿ok? Por basados en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas de acuerdo a su discapacidad u origen social que menoscabe el derecho al trabajo. Bien, tenemos el principio de continuidad. ¿Qué nos dice este principio de continuidad? ¿A qué le suena esto? El principio de continuidad o sea, va referido a lo que es la estabilidad laboral, la estabilidad del empleado. Exactamente. Este principio de continuidad, vamos a decir, está normado en el artículo 61, pero el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo se refiere al contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué nos dice esto? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que son los contratos a tiempo determinados y a tiempo indeterminado. Siempre que no haya expreso un contrato a tiempo determinado, ¿ok? Que también la ley nos establece los supuestos, los únicos supuestos para que se pueda celebrar un contrato a tiempo determinado, siempre se va a considerar que esa relación de trabajo es a tiempo indeterminado. ¿Ok? Entonces, por eso dice que nos remontemos a lo que dice el artículo 61, que también en su párrafo final nos dice, se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las excepciones previstas en esta ley. Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada, ¿ok? Son de carácter excepcional y en consecuencia las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva. O sea, esto quiere decir que siempre que yo tenga una relación de trabajo a tiempo indeterminado, tiene carácter excepcional. O sea, yo no puedo celebrar un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, salvo las excepciones que me fija la ley, salvo esos casos especiales que ya se encuentran tipificados, ya se encuentran mencionados en la ley. Que esto es, yo creo que eso ya lo teníamos para esta clase también, vamos a ver si el tiempo nos da. Yo puedo celebrar contratos determinados cuando yo voy a suplir lícitamente a un trabajador, cuando se refiere, vamos a decir, una suplencia, bien sea la persona se encuentra enferma o pidió permiso por un percance a nivel personal y la empresa le dio ese permiso, ¿ok? Cuando la persona se encuentra también, tenga que ausentarse fuera del país, cuando va a realizar capacitaciones o lo requiera, vamos a decir, un afiliar de la misma compañía,
del mismo modo, pues bueno, también como ya lo dije, por criterios de salud, o cuando vaya a realizar un trabajo o una obra determinada. ¿Ok? Voy a decir, yo contrato un ingeniero de sistemas que se va a encargar de instalar un nuevo servidor en la empresa. Entonces, yo estipulo, él instala el nuevo servidor en la empresa, pero ok, yo tengo un gerente de sistemas que es el que se va a encargar de darle continuidad al mantenimiento de ese servidor, pero mi gerente no lo puedo sacar de sus funciones para que se tome el tiempo de instalar el servidor porque me va a dejar, vamos a decir, de lado la ejecución de sus funciones. Entonces, para una obra o para un trabajo determinado, yo también puedo, vamos a decir, suscribir un contrato a tiempo determinado. ¿Ok? Pero entonces, en la continuidad, siempre, siempre, siempre que no se estipule un contrato a tiempo determinado, todas las relaciones laborales se consideran a tiempo indeterminado. Bueno, el principio de justicia social, que lo hablábamos en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, y el principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Este de verdad me gustaría que lo leyéramos. Vamos a darle lectura, lo tenemos en el artículo 22, primacía de la realidad. En las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como la interpretación y aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social. Son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas y convenios adoptados por el patrono en fraude de esta ley, así como las destinadas a simular las relaciones de trabajo y precarizar sus condiciones. Esto quiere decir, por ejemplo, yo tengo la organización o la empresa contrata a una persona para que le ayude con los servicios generales, con la limpieza. ¿Ok? Hay empresas que tienen, vamos a decir, la manía de contratar a las personas, no las ingresan en el seguro, vamos a decir, no le brindan esa seguridad social, no le pagan por lo menos lo que es convenido, por lo menos un salario mínimo, que evidentemente eso no, nadie va a trabajar hoy día por un salario mínimo. Pero entonces llega una inspección del trabajo, una inspección del Ministerio de la Inspectoría del Trabajo y dicen, no, ella no es trabajadora de la empresa. O, evidentemente, una persona la despide, bien, vamos al caso de que sea un despido justificado, la persona se va a la Procuraduría del Trabajo y la empresa se empeña en alegar, no, él no fue empleado nuestro. Entonces allí siempre prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Así el patrono quiera decir, quiera desmentir, siempre prevalece la realidad. Acuérdense que por ser el deber jurídico se toma como cierto lo que dice el trabajador y la carga de la prueba en contrario pues la tiene el patrono. Entonces, muchachas, de verdad, les digo, les recomiendo, les aconsejo que ahonden un poco más en lo referente a lo que son los principios constitucionales. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? No, ¿Estamos bien? sí, Ay, bueno, genial. Seguimos entonces. Ya nos quedan 10 minutitos de clase. Vamos a tratar de avanzar en lo que podamos. Si no, pues bueno, en el siguiente encuentro. O muchachas, si ustedes tienen alguna duda, cualquier inquietud, mientras estén desarrollando el tema, estén estudiando y quieran comunicarse conmigo por medio de la plataforma. Profesora, queremos ahondar en esto, no entendimos o tiene más material. Si usted, si se puede, pues agendar otro encuentro, súper bien. O si les puedo vamos a decir, ayudar a solventar esa duda por medio de la plataforma, estoy completamente a la orden. Sí, estoy atenta y estoy presta a ayudarlos en lo que yo más pueda. gracias. ¿Y ¿No? este material lo podemos tener? Sí, ¿O claro, yo qué? se los voy a dejar en la plataforma en el módulo 1. Yo les voy a subir las Ah, diapositivas y perfecto. una guía. Creo que también tengo la ley del trabajo en digital para que ustedes la consulten mientras Ah, estudian. sí, Y bueno, cualquier duda, lo que necesiten por medio de la plataforma, igual me estoy comunicando con ustedes. gracias. Ok, iniciamos entonces con los contratos de trabajo. Es súper importante esta herramienta, el contrato de trabajo, vamos a decir, este documento de carácter jurídico. Cuando nosotros hablamos de un contrato de trabajo, nos referimos a ese acuerdo verbal o escrito, ok, que se da entre un patrono y un trabajador. Y en este Es el contrato, en este problema. documento, nosotros vamos a establecer todas y cada una de las condiciones mediante la cual yo voy a desempeñar mi trabajo y todos y cada uno de, vamos a decir, de ese conjunto de deberes y de obligaciones que tienen las partes, ok, de la relación laboral, en este caso el patrono y el trabajador. En fin, aquí, en este contrato de trabajo, vamos a ver
cómo el trabajador se compromete a ejecutar sus funciones o a prestar sus servicios, ¿ok? En ocasión de esa relación del trabajo, y del mismo modo ese patrono se compromete a proporcionar el trabajo, a garantizar unas condiciones laborales justas y seguras, y del mismo modo a pagar lo que le corresponde, la remuneración correspondiente a ese trabajador. Nosotros lo encontramos, ok, normado en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a buscarlo por acá. Del contrato de trabajo. Aquí nos dice, el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social del trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley. Eso es lo que nos dicta el artículo 55 con relación al contrato de trabajo. Asimismo, el contrato de trabajo tiene que tener una serie de principios, una serie de elementos. De primera mano, el contrato se tiene que realizar o se tiene que firmar de libre consentimiento y voluntario de las partes, de las ambas partes involucradas. Yo no puedo celebrar un contrato de trabajo bajo coacción o amenaza, ¿ok? Siempre tiene que estar el consentimiento libre y voluntario de las partes involucradas, en este caso el patrono y el trabajador. Segundo elemento, la subordinación del trabajador al empleador. Acuérdense que eso también es lo que hablábamos de ese elemento del derecho del trabajo, la subordinación, ¿ok? Esa relación de dependencia. Tenemos entonces la prestación de servicios por parte del trabajador, que es a lo que él se compromete a ejecutar sus funciones, a prestar sus servicios a cambio de qué? De un pago o de una remuneración por parte del empleador. Entonces, el contrato de trabajo vamos a establecer quiénes son las partes, ¿ok? De esa relación de trabajo, y del mismo modo me va a indicar tiene que tener todos y cada uno de estos elementos: consentimiento libre y voluntario, la subordinación, ¿ok? Esa relación de dependencia, la prestación de servicios y evidentemente la remuneración estipulada para esa prestación de servicios. ¿Qué tipo de contratos nosotros encontramos en la ley? Esta es una clasificación bastante sencillita. Tenemos según los sujetos, ¿ok? Encontramos contratos según los sujetos o las personas que intervienen. Nosotros encontramos un contrato individual de trabajo, que es el que celebra un trabajador y un patrono, perdón. Sí, un trabajador y un patrón. Y tenemos un contrato colectivo de trabajo. Cuando hablamos de contrato colectivo, vámonos a derecho sindical, ¿ok? Es aquel contrato que nosotros o se celebra entre un empleador, ¿ok? Y un sindicato o una federación o una confederación de trabajadores. Cuando hablamos de derecho colectivo, lo puede realizar un patrono o también una asociación de patronos, pero aquí vamos a decir, la parte trabajadora está asociada, está agrupada. La vamos a encontrar en forma de sindicato, en forma de federación o en forma de confederación. Entonces, esta pequeña clasificación, vamos a decir, individual y colectiva, de acuerdo a los sujetos. Y tenemos los contratos según su duración, que era lo que les estaba comentando hace un momento. Tenemos contrato a tiempo indeterminado, que el trabajador aquí ofrece sus servicios, la ejecución de sus funciones de forma permanente o fija, ¿ok? Y tenemos el contrato a tiempo determinado, que lo encontramos en el artículo 62 y 63 de la Ley del Trabajo. Este contrato determinado tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿ok? Entonces, de verdad, vamos a ver el artículo 62, contrato a tiempo determinado. Dice, es el celebrado a tiempo concluirá por la expiración del término convenido, o sea, ese lapso de duración, ¿ok? Y no perderá su condición específica cuando fuese fijado a una prórroga. Eso lo vamos a ver también más adelante, las prórrogas. Me dice el artículo 63, que también lo comenté, que era el contrato para una obra determinada. A mí me contratan para realizar un trabajo en específico, sí, pero que no puede realizar ninguno otro de los trabajadores que yo tengo en mi empresa. Y vamos a ver si yo les coloqué esto acá. Los supuestos de trabajo a tiempo determinado. Fíjense que sí se los tenía acá en el material. El artículo 64 de la ley me indica cuáles son los 4 supuestos, ¿ok? Para los cuales yo puedo realizar un trabajo a tiempo determinado. Estas son las únicas 4 causales, los únicos 4 supuestos que me permite la ley
para yo realizar contratos a tiempos determinados, o sea, por un periodo de tiempo únicamente. Primero, cuando lo exija la naturaleza del servicio. Cuando esto sucede, les voy a colocar, lo voy a ejemplificar para que lo podamos ver de mejor manera. Cuando nosotros hablamos de las temporadas, vámonos a temporadas escolares, a temporadas decembrinas, ¿ok? Que siempre incrementan las ventas, tengo un mayor auge de trabajo y necesito contratar a personas que me atiendan ese incremento de trabajo, pero en un tiempo determinado, vamos a decir, en un periodo o en una fecha determinada. Bien, eso es cuando lo exige la naturaleza del servicio. O por ejemplo, ahorita en las ferias, yo quiero irme a los pabellones, quiero montar un stand de mi producto o de mi servicio de mi empresa en la feria, pero no tengo la capacidad de sacar a personal de mi empresa para que lo atienda. Entonces yo contrato una persona únicamente para que atienda el stand en el periodo que dure la feria. ¿Ok? ¿Quedó claro aquí? Sí, Perfecto. Cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente un trabajador o trabajadora. El trabajador me pidió permiso por un mes para realizar un curso en Caracas, para realizar un curso en Colombia. La persona se encuentra de reposo. La empleada salió en su reposo pre y postnatal, ¿ok? Cuando necesito también suplir un trabajador en vacaciones, que eso sucede mucho cuando son trabajadores que tienen muchos años en la empresa, lo mismo, cuentan con poco personal y no tienen quien sustituya a ese trabajador en su periodo vacacional. Yo puedo contratar a una persona que supla esas vacaciones, pero tengo que dejarlo muy estipulado en su contrato de trabajo. Retoma sus labores el empleado que está de vacaciones, inmediatamente pues culmina el contrato a tiempo determinado de ese, vamos a decir, de ese suplente. Aquí, cuando se trata de trabajadores de nacionalidad venezolana que prestan servicios fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, también lo comenté, cuando me llaman para dar una capacitación, cuando vamos a decir, la empresa va a montar una sucursal en Colombia y necesito personal, traerme personal para que me entrene a los trabajadores nuevos, eso también se puede realizar y cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado ese trabajador. El mismo ejemplo vamos a decir, de la persona que nos va a instalar el servidor. Ok, lo contraté, pero por fallas de la luz, por fallas en internet, se le alargó el trabajo, no lo pudo terminar en ese tiempo, entonces, ok, yo genero un nuevo contrato a tiempo determinado, que eso es lo que hablamos de las prórrogas, ¿sí? En ese caso, en esos casos específicos, ok, yo te extiendo, yo te doy una prórroga porque evidentemente por causas ajenas, tanto a la voluntad del patrono como a la voluntad de ese trabajador, no se pudo culminar el trabajo o esa labor para la cual fue contratado. sí, ¿Quedaron claras estos supuestos? sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, muchachas, yo este material, ya como les comenté, se los voy a dejar en plataforma. Cualquier duda que ustedes se les presente con relación a esto, por favor, con toda la libertad me escriben.